Bueno, quiero decir que esta mañana se produjo otra réplica de terremoto en Chile, como la del pasado 16 de septiembre. La de hoy alcanzó una magnitud de 6.2 Richter, muy diferente, ¿no? Se sintió en ciudades incluso argentinas como Mendoza y San Juan. No se reportan víctimas hasta ahora y nada más se lo digo ahí, una réplica del sismo del pasado día 16 que se siente hasta en Argentina. Esto con una magnitud de 6.2 grados en la escala de Richter. Esto no quiere decir que hay un diferencial de 1.12 puntos. Recordemos que la escala de Richter es logarítmica y entre un 8.4 y un 6.2 hay muchísimos grados de violencia en el estertor del movimiento de esta onda vibratoria, que es muchísimo más que la escala lineal con la que aquí le estoy presentando el resultado. Estoy aquí con Ricardo Gómez Dena, a quien saludo como siempre con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Muy bien, Pedro, aquí empezando la semana. Empezando una semana en la que también, bueno, tuvimos de la semana pasada la resolución final después de 2 días de reuniones de la Fed, en la que deciden no aumentar las tasas. ¿Y esto qué significa, Ricardo? Así es, yo creo que mucha gente se preguntará, ¿no? ¿Por qué si todo el mundo está esperando un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, la sube 1/4 punto y ya se acabó la volatilidad, ya estamos en otro mundo, ya todo el mundo crece, ¿no? Porque así le llamamos o definimos la volatilidad que le hemos platicado aquí en tu programa. Sí, señor. ¿No? Pero no es tan fácil, no es que se tome una decisión Janet Yellen y todo el comité de mercado abierto de la Reserva Federal y digan, bueno, vamos a subir la tasa de interés para que se quite el ruido económico y financiero mundial. No. Hay 2 temas que la Fed está viendo. El primero es la preocupación del crecimiento mundial. Si no está creciendo el mundo y ellos se adelantan a tomar una decisión, puede ser que se revierta el efecto y puede ser contraproducente. Vamos a poner aquí una lámina, la que trajimos preparada para el día de hoy, que esta es la apreciación de monedas frente al dólar de algunos países, para no llenar aquí todo el pizarrón, ¿no? Y vemos México se apreció 1% prácticamente por la decisión de la Reserva Federal. Si hubiera sido al revés, Pedro, y hubiera subido la tasa de interés, todas las monedas se hubieran depreciado con respecto al dólar. Otra vez. ¿Por qué? Porque si el costo de oportunidad sube en Estados Unidos, quiere decir que sube la tasa de interés, mucha inversión extranjera que hay en todos los países del mundo saldría y se iría a Estados Unidos. Ahora bien, esa preocupación fue la que vio la Reserva Federal. Por otro lado, internamente, si tienes un tipo de cambio fuerte, un país creciendo tiene un tipo de cambio fuerte, exportas menos. Y si exportas menos, pues entonces creces menos, ¿no? Y si creces menos, le estás cortando las alas al crecimiento de Estados Unidos al subir la tasa de interés. ¿Qué es subir la tasa de interés, Pedro? Es frenar una economía. Entonces, Estados Unidos lo que tiene que ver es cuándo normalizo mi política monetaria y cuándo freno la economía. Pasar de 0 de tasa de interés o de 0.25 a 3 le va a llevar 2-3 años. Y esa es la gran pregunta que se está haciendo la Reserva Federal. Ahora bien, el tema a considerar y el más importante es lo siguiente. Si llevas 7 años con una tasa cercana al 0, ¿no será que ya la medicina ya no está surtiendo efecto? Porque todo lo que tenía que hacer era subir el consumo de toda la nación americana. Y no tenemos evidencia que se haya subido demasiado el consumo, ni con la baja del petróleo, que tiene un ingreso disponible mayor el ciudadano norteamericano. Entonces, aquí es, si esto sigue y empieza a haber deflación, ¿sirvió la política monetaria expansionista 7 años? ¿Toda la inyección de dólares que salpicó al mundo sirvió? Esa es realmente la gran pregunta y el tema, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que la decisión no es nada fácil y por eso Estados Unidos la pensó y la pensó muy bien y no es solamente subir la tasa de interés y quitar la volatilidad, es realmente darle un respiro al mundo, que empiece a haber signos de crecimiento o de estabilidad y empezar a normalizar esa política monetaria, pero le urge a Estados Unidos. La conclusión es, más temprano que tarde, va a tener que subir la tasa de interés de Estados Unidos y eso, ahora, ¿a México cómo le afecta hoy? Bueno, yo creo que le dio un respiro, menos presión en el tipo de cambio que hubiéramos visto, y 2, la decisión hoy de Banco de México, que pensamos que no va a subir la tasa de interés,
Y si sube la tasa de interés México sería un mayor costo financiero para el gobierno, en un momento, en una coyuntura que no nos podemos dar ese lujo. Y 3, bueno, pues es también frenar de alguna forma el poco crecimiento económico que hay en México. A medida en que suben las tasas de interés en México, quiere decir que se desinhibe la inversión productiva, se desinhibe el crédito y eso frena una economía. Entonces, bueno, pues se está aplazando la decisión 3 meses y eso, bueno, fue bueno para México, pero tenemos que estar preparados porque inminentemente va a subir la tasa de interés Estados Unidos. En algún momento, y según bueno, analistas están opinando que sería ya hasta el primer bimestre del año entrante, que vendría un aumento a las tasas de interés en la Fed, y esto por lo pronto le da un respiro a nuestra moneda, ahí lo estábamos viendo, en la relación con la paridad, pues de aquí a que terminemos este año, ¿no? Por lo menos. Así es. Vamos a estar viviendo una pretendida estabilidad en los entornos de los 16 y medios, ¿no? ¿Te gusta por ahí? Sí, 16 y medio, 16.70 por ahí lo vemos. 16.70 por ahí es por donde se ve. Esto es básicamente ahora, desde el punto de vista patrimonial en las inversiones, en la bolsa. Fíjate que esa es una buena pregunta, ¿no? Mucha gente cuando hacemos nuestro comentario aquí, Pedro, nos dice, bueno, ¿ustedes qué ofrecen al público inversionista? No solamente acciones, hablo yo mucho de la relación de las bolsas porque es la salud financiera del mundo, ¿no? Sí. Las empresas son la que dan la riqueza al mundo, es la que nos dan empleos y el empleo es lo que nos hace poder consumir y el consumo es lo que hace que se siga produciendo y se arme todo el ciclo, ¿no? Sí. Entonces yo veo las empresas no para decir vamos a invertir mi patrimonio solamente en empresas, sino es ese movimiento de las bolsas mundiales nos dice el grado de sensibilidad de los inversionistas a este crecimiento mundial. Nosotros lo que recomendamos, de hecho la mayoría de nuestros clientes están en inversiones en deuda. ¿Qué quiere decir? En inversiones de tasa fija, ¿no? Que antes se llamaba renta fija y se cambió a deuda. Deuda gubernamental, deuda de algunas corporaciones y deuda privada, ¿no? Corporaciones, bancos y gobiernos. Y nosotros de hecho alrededor del 80% de la industria de sociedades de inversión de fondos de carteras en México es pura deuda y 20% es capitales, que es una relación que a mí, en lo personal, es al revés, ¿no? En Estados Unidos es 80% capitales y 20% deuda, porque es el dinero a largo plazo, ¿no? Entonces, a México estamos todavía como 30 años de lo que puede ser la inversión en Estados Unidos. Y lo que queremos es que se acerquen con nosotros y seguir invirtiendo en esa parte de deuda y en esa parte de renta variable, que la combinación nos va a llevar a un rendimiento bueno, arriba de las tasas de los instrumentos tradicionales de captación, los guardaditos que yo les llamo, que está dormido tu dinero ahí en una institución, que te paga muy poco, a estar invertido realmente en los mercados de deuda de renta fija y de renta variable del mundo y que te dan un mayor rendimiento que la inflación. Y eso es lo que nosotros buscamos, acercarnos a nuestros inversionistas, asesorarlos, tener el tiempo suficiente para hablar de estos temas con nuestros inversionistas, que eso nos diferencia mucho de la competencia. La competencia, en general, las grandes instituciones, pues tienen muchos clientes, nosotros no tenemos tantos clientes y les damos más calidad al servicio y a la asesoría. Entonces, que nos hablen y con todo gusto pues, seguimos en los mercados, ¿no? Bueno, por lo pronto, ahí vimos una relativa estabilidad para el resto de los mercados, no así tanto. Aquí nos deja una pregunta, Ricardo Gómez Dena. ¿No se le estará pasando a la economía norteamericana la quimioterapia que le están aplicando a su economía? ¿No la están sobredosificando de medicina? ¿No se les pasó ya el tiempo? Esa es la pregunta. Ahora, por lo pronto, hay algunos indicadores en la economía norteamericana que hablan de que todavía, por ejemplo, no se han generado los empleos suficientes como para poder considerar que la economía norteamericana está estable. Siempre hay un indicador de desempleo, pero a Estados Unidos últimamente le ha venido inquietando el que ha habido variables que estaban fuera de rango. Y todo esto implicó el que se considerara que la economía norteamericana todavía no está en condiciones de salud y por lo mismo se conserva esta política de un interés preferencial entre el 0% y 1/4 punto porcentual haciendo. Próximamente habrá reunión de Banco de México en
en su Consejo Monetario, y ahí podría, y es una especulación, ahí podría haber un aumento preventivo a las tasas en México para el aplicar algo que le diera un mayor atractivo a los capitales para conservarse en México. Podría. Quiero decir que vaya. Podría. Consideramos que no, que va a ser lo mismo que la Fed. Pero es muy importante lo que dices, Pedro, para terminar mi comentario. Cuando tú tienes la medicina muchos años, fue lo que pasó en 2008, antes de 2008. Fue tan baja la tasa de interés muchos años que se hizo la burbuja inmobiliaria. Y cuando tronó la tasas de interés muy bajas, pues te hacen comprar todo. Y la gente compró casas y casas y casas. Y ese fue el problema que tuvimos en el 2008, aunado a otros factores, ¿no? Pero ya cuando tronó, pues entonces volviste a bajar la tasa de interés del 6 al 0.25 o al 0. Y llevamos 7 años. Entonces, eso es lo que nos da un poco de temor de que siga esta medicina y que pueda crear burbujas o desequilibrios en otros mercados. Y ahí conocimos aquí el concepto del subprime, ¿no? Es correcto. De este tipo de papel que de repente perdió sentido porque se perdió la medida de qué tanto decía Alan Greenspan, en una primera ola de crédito, se llevó a una segunda ola de crédito insostenible que llevó al mundo, ya no digamos una crisis financiera, sino llevó al mundo a una crisis de credibilidad. Así es. Y eso creo que es lo más importante. Así es, así es. Querido, ¿a dónde nos ponemos en contacto con ustedes en Finamex? Estamos en www.finamex.com.mx en 5209-2080 y 01800-623-6822. Ahí también está en YouTube, en Facebook, en Twitter. Ahí está Finamex. Búsquenla. Yo estoy seguro que así como ven ustedes al equipo encabezado por Ricardo, hay mucha asertividad para ustedes que puede ser de ustedes si así ustedes lo determinan. Gracias como siempre, Ricardo, por estar conmigo. Al contrario, conmigo. Pedro, gracias. muchas gracias. Buena semana para ti y para todos. Vamos a hacer un corte y aquí regresamos con más información.